Nunca había visto a un hombre con unos glúteos tan marcados. Parecía que el mundo ante sus ojos se iluminaba de repente. Este hermano tenía unas partes inusualmente grandes desde joven. Regresó con una mirada salvaje y fuerte. Este cuerpo masculino era realmente diferente al del prometido de Rebeca. Rebeca empezó a comer tierra del jardín como loca. Finalmente, aprovechó la oscuridad para ir directamente a la hamaca de José. Temprano a la mañana siguiente, los dos se habían vuelto claramente cariñosos. José anunció de inmediato que quería casarse con Rebeca. Úrsula se sorprendió porque eran primos, pero a José no le importó tanto e insistió en celebrar la boda en 3 días. Los tres quedaron impactados por esta acción. Por otro lado, Aureliano acababa de perder a su esposa. Su suegro le dijo de inmediato que eligiera a una de sus 6 hijas restantes, pero él se negó. Resultó que los liberales querían iniciar una guerra, por lo que su suegro, que era conservador, quería atraer a su yerno a su bando. Pero a Aureliano no le interesaba la política. Su suegro, el jefe de la aldea, anunció a los aldeanos que Macondo estaba a punto de celebrar sus primeras elecciones. Se impondría un toque de queda por la noche, y se prohibiría estrictamente el consumo de alcohol, incluso reunirse con amigos. Incluso los cuchillos de cortar verduras de las casas de los aldeanos fueron confiscados. Arcadio conocía a un médico liberal. Pero su director había sido nombrado por el jefe de la aldea, por lo que a sus colegas les resultó difícil aceptarlo. El médico le dio un pequeño frasco de medicina que simbolizaba la rebelión. A partir de entonces, Arcadio se unió a los liberales. Estaban a punto de iniciar una operación secreta de propaganda. Dado que los ideales de los liberales y los de Macondo eran coherentes, casi todos los hombres se unieron. Anhelaban derrocar el gobierno de los conservadores. La propaganda de Arcadio instaba a los aldeanos a votar por los liberales rojos. La escuela que dirigía también se convirtió rápidamente en su base secreta. Tras la apasionada incitación del médico, los liberales rompieron el silencio de la noche. Los aldeanos que acudieron decidieron votar por los liberales, y tomaron la medicina preparada por el médico. Al final, Aureliano también recibió una tarjeta verde de su suegro. A regañadientes, solo pudo votar por los conservadores. Sin embargo, al contar los votos por la noche, descubrieron que los rojos habían ganado por un amplio margen. El jefe de la aldea ordenó inmediatamente que se modificaran los resultados de ambos bandos, pero Aureliano vio este acto fraudulento. Por su parte, el médico recibió noticias del general. Resultó que todo el país había manipulado las votaciones. En muchos lugares, los liberales se habían rebelado, pero todos los que se alzaron fueron ejecutados por los conservadores. Mientras sus amigos estaban tristes en la taberna, se encontraron con Aureliano, quien estaba disgustado con las acciones de su suegro. Así que lo llevaron rápidamente a la pequeña clínica del médico. El médico dijo que necesitaban su ayuda para completar la misión de asesinar a sus suegros y 6 cuñadas, pero Aureliano se negó rotundamente. Esa noche, un ejército nacional entró sigilosamente en Macondo y convirtió la escuela en un puesto de mando. Como resultado, a la mañana siguiente, el médico fue arrestado. El sacerdote intentó detenerlo, pero el agresivo soldado le propinó 2 puñetazos. Aureliano fue inmediatamente a buscar a su suegro, pero, por desgracia, su oponente también estaba indefenso. Una vez que el gobierno declaró el estado de emergencia, el ejército tomó el control de pueblos de todo el país. Poco después, el médico fue baleado delante de todos los aldeanos. Soldados en la calle mataron a golpes a una mujer. Al presenciar esta cruel escena, Aureliano se llenó de ira. Se puso la mochila y tomó todos los cuchillos del laboratorio. Ignoró las súplicas de su madre y se inclinó para despedirse. Su padre seguía atado a un árbol. No giró la cabeza, decidido a emprender el camino de la gran revolución. Primero les dijo a sus amigos que reunieran a la gente, para prepararse para luchar contra el ejército nacional. Luego fue nuevamente al cementerio, queriendo contar con la participación de su hermano, pero había visto la crueldad del mundo exterior, y solo quería quedarse en casa y vivir con su esposa e hijos. A medianoche, mataron a los guardias de la puerta, capturaron la primera arma y se la dieron a Aureliano. Luego, todos corrieron a la escuela y capturaron a todos los soldados.
En ese momento, el rostro de Aureliano se tornó firme. Antes de partir, confió la responsabilidad de proteger Macondo a Arcadio. Entonces abrió la puerta de la casa de su suegro, y lo encontró escondido en el armario. Dijo que habían liberado Macondo de los conservadores, y aseguró que la familia de su esposa estaría bien. Esa noche, Aureliano recibió el título de coronel. Lideró a sus amigos en la marcha revolucionaria. Siempre avanzaba, pero siempre sobrevivía milagrosamente. Sin embargo, el primer ejército que formó solo contaba con 21 aldeanos. Quiso rescatar a otro coronel, pero como se reveló su paradero, no pudo realizar la incursión con éxito. Al ver las numerosas bajas en el ejército, quiso buscar la ayuda de un campesino. Pero en esos tiempos caóticos, no había confianza. Se perdió en el gran pantano por el que había pasado su padre. Estaba preocupado por la seguridad de sus camaradas, pero estaba exhausto. En coma, parecía recordar a su padre en su juventud. Al despertar, se encontró acostado en la cama de una mujer bondadosa. Resultó que ella había salvado a muchos soldados heridos del bando liberal. Esa noche, la mujer lo ayudó a encontrar un equipo de refuerzos. Conocía desde hacía tiempo sus valientes acciones. Sin embargo, al regresar, descubrió que los soldados heridos habían sido enterrados por sus camaradas en el lugar. Aureliano comprendió que debía usar la victoria para poner fin a esta sangrienta masacre. Tras un apasionado discurso, el coronel dirigió al equipo de refuerzos para cargar frontalmente contra el campamento enemigo. Finalmente salvaron a sus camaradas del bando liberal. Aureliano había obtenido su primera victoria. En ese momento, su ciudad natal, Macondo, también celebró el glorioso momento del bando liberal. Todos los niños de la escuela portaban armas. El propio Arcadio lucía medallas, y se inspiró en la imagen de Napoleón para diseñar su uniforme militar. Siguiendo instrucciones del coronel Aureliano, se consideró líder de la milicia de Macondo. Declaró que todos los hombres debían ir a los cuarteles a servir en el ejército. Todas las casas y comercios debían pintarse del rojo de la facción liberal. Pero esta afirmación fue puesta en duda por los aldeanos, ya que Macondo ha sido liberal desde su fundación. Entonces denunció al jefe del pueblo designado por la facción conservadora. Muy pronto, Arcadio consideró la educación de los niños como lo principal, lo que hizo que los aldeanos temieran esconderse en sus casas. En ese momento recibió otra queja. Resultó que el vecino estaba siendo obligado por su tío a cobrar la renta. Inmediatamente fue al cementerio donde vivían los pequeños Rebeca y José. Legalizó la ocupación de las tierras de su padre biológico, pero tuvo que pagarle una parte del impuesto. Los caracteres bastardos de estos dos, padre e hijo, eran algo similares. Más tarde, para recaudar fondos para los gastos militares, recaudó fuertes impuestos de todos los comercios. El trompetista tocó una melodía satírica. Los aldeanos lo rechazaban, lo consideraban un payaso bailarín. Consideraba sus palabras ley, y quienes lo desobedecían eran ejecutados en el acto, especialmente el jefe de la aldea. Pero en cuanto el estudiante levantó su arma, su madre Úrsula se plantó repentinamente frente a él. Regañó al payaso que asustaba a los aldeanos, y los látigos en su mano se hicieron cada vez más fuertes. Dijo que Aureliano había muerto. Al oír esta noticia, la fe de Arcadio en él se derrumbó repentinamente. Así, Úrsula detuvo rápidamente las temerarias acciones de su nieto. Dejó que cada uno pintara la casa a su antojo, restaurando la justicia original del pueblo. El jefe de la aldea también se salvó. Arcadio solo pudo guiar a los estudiantes de regreso a la escuela. A partir de ese momento, la imagen de Úrsula se enalteció en los corazones de todos. Solo la adivina se preocupaba de verdad por su propio hijo. Usó sus cartas para predecir que una mujer pronto vendría a pedir ayuda, y Arcadio estaba decidido a escucharla. Sin embargo, Arcadio no le hizo caso. Efectivamente, una mujer irrumpió en su oficina. Era una soldado liberal disfrazada. Él había venido a dar la noticia de que el ejército conservador estaba a punto de atacar la ciudad. El coronel Aureliano ordenó la rendición, porque el enemigo era numeroso y contaba con artillería pesada. Pero Arcadio no lo creyó, porque creía que Aureliano estaba muerto.
inesperadamente, el ejército conservador llegó con gran rapidez. Inocentes que no tuvieron tiempo de correr por la calle resultaron muertos y heridos. Arcadio fue escoltado para escapar, pero observó con impotencia cómo el guardia era asesinado a tiros. La escuela estaba ocupada y Arcadio solo pudo huir. Ante la sangrienta masacre, aprendió la verdadera crueldad de la guerra. Fue la desesperada resistencia de los aldeanos lo que le salvó la vida. Se escondió en un refugio, pero fue expulsado por un grupo de mujeres y niños. Pidió al jefe de la aldea que encontrara la manera de salvar a los aldeanos, pero él no pudo hacer nada. Solo pudo seguir huyendo, y afortunadamente se encontró con la tía Amaranta. Úrsula intentó preservar la integridad de la familia, pero desafortunadamente, frente al arma, era muy pequeña. Para salvar la vida de toda la familia, Arcadio finalmente se sacrificó. Fue rápidamente condenado a muerte. El lugar de ejecución fue elegido como el cementerio de Macondo. Se despidió de sus familiares. Rebeca, que estaba cerca, también saludó con impotencia. Su último deseo fue ponerle a su hija el nombre de su abuela Úrsula, y si era varón, el de su abuelo José. Con la muerte de Arcadio, se desarrolló también la historia de la tercera generación de la familia Buendía. El pequeño ejército revolucionario del coronel Aureliano también fue destruido. En casa, los encadenaron como perros para dar ejemplo. El gobierno asesinó deliberadamente a personas en público para reprimir la resistencia. Úrsula fue inmediatamente a la prisión a visitar a su hijo, pero Aureliano, con su extraña capacidad de sentir, predijo que no moriría. El capitán de guardia condujo a los soldados a la taberna, pero las muchachas se mantuvieron alejadas. En ese momento, la adivina dijo que todos los soldados que ejecutaran al coronel Aureliano morirían tarde o temprano. El capitán, a regañadientes, explicó a todos que admiraba la valentía del coronel, pero que, como soldado, debía cumplir las órdenes del gobierno. Temprano a la mañana siguiente, el coronel fue llevado al cementerio. Frente al pelotón de ejecución, recordó la tarde lejana en que su padre lo llevó a ver el hielo. Volvió a pensar en su padre, que ahora estaba atado bajo el castaño. Quizás por la maldición de la adivina, los soldados no se atrevieron a atacar. Justo cuando todos alzaban sus armas con determinación, su hermano y su cuñada se acercaron con armas. El capitán ordenó de inmediato que todos bajaran las suyas. Resultó que el capitán tampoco quería matar al respetado coronel. Sinceramente, ofreció un arma y se ofreció como voluntario para unirse a la revolución. Así, el coronel fue salvado de la muerte por su hermano y su cuñada. El pelotón de ejecución también se unió a la revolución bajo el liderazgo del coronel. Sin embargo, un año después, el pequeño José seguía viviendo de alquiler. La pareja, cansada de la vida en el cementerio, se mudó a la lujosa casa de su difunto sobrino Arcadio. José solía entrar en el dormitorio, pero la puerta se cerraba de repente de un portazo extraño. Con un disparo, un chorro de sangre brotó de la rendija de la puerta, y se extendió por la sala hasta la calle principal. La sangre fluyó hacia la vieja casa de la familia Buendía, deteniéndose finalmente a los pies de Úrsula. Caminó por la calle abarrotada, hasta que vio el cuerpo de su hijo mayor en brazos de Rebeca. Nadie supo cómo murió el pequeño José, y Rebeca cerró la puerta y vivió una vida de muertos. Arcadio y José murieron al año siguiente. La noticia de la muerte de su hermano llegó a Aureliano a través del río. Ahora que ambas partes negociaban un alto el fuego, el coronel no tenía tiempo para preocuparse por su familia. El gobierno conservador había abierto la puerta al diálogo, pero él había renunciado a la tentación de la representación local, y decidió no dejar de luchar hasta traer más beneficios al pueblo. Desde entonces, el coronel Aureliano fue elogiado como un héroe sagrado. Durante los siguientes 8 años, armó a más de 1000 hombres para declarar la guerra total al gobierno. Asesinó a funcionarios conservadores de la ciudad, pero siempre logró retirarse con valentía. Una noche, fue atacado por un asesino. Tras un breve forcejeo, el coronel tuvo la suerte de escapar gracias a su experiencia en combate. Sus seguidores lo honraron como comandante en jefe del ejército revolucionario, pero se negó a ser ascendido. Mientras el gobierno conservador estuvo en el poder, jamás aceptó este título.
Sorprendentemente, se hizo amigo de un oficial enemigo, porque compartían las mismas ideas políticas. Esta guerra de 10 años fue completamente inútil. Los demás líderes liberales negociaban con el gobierno, pero el coronel estaba dispuesto a luchar otros 10 años, hasta que el pueblo tomara las riendas de su destino. El enemigo le aconsejó que dejara de atacar a esa gente inocente, y anunció que estaba a punto de retirarse del campo de batalla. El gobierno lo nombró líder de Macondo. Tras asumir el cargo, el general llamó a la puerta de Buendía y le pidió a Úrsula que le mostrara los alrededores. Prometió cuidar bien del pueblo, sin importar a qué partido perteneciera. Más tarde, el general también se convirtió en el primer alcalde de Macondo, y el ya grande pueblo escapó rápidamente de la sombra de la guerra. Con el paso de los meses, el hijastro de Aureliano fue creciendo. Ese día, se coló en la habitación de la tía Amaranta, y no pudo evitar acariciarle suavemente el cabello. Estaba enamorado de su tía desde antes de darse cuenta. A partir de ese momento, los dos, que eran como madre e hijo, se volvieron repentinamente tímidos. Hasta que una noche, cuando Amaranta fue al almacén, el niño también la siguió en silencio. Realmente no podía controlar el deseo de amor que sentía en su corazón. Sin embargo, en el momento crucial, un grito sonó repentinamente afuera de la puerta. Amaranta supo que si esto continuaba, tarde o temprano lo descubrirían. Quizás su madre, Úrsula, ya se había dado cuenta de algo. En esa época, Macondo, bajo el gobierno del general, gozaba de un ambiente estable y pacífico. Él promovía la igualdad de derechos para todos. La escuela también recuperó su propósito original antes de ser ocupada. Pero el hijo ilegítimo de Aureliano, que vivía abajo, estaba inquieto. Tarde en la noche, ambos finalmente abrieron sus corazones, pero la razón finalmente triunfó. Amaranta, con sobriedad, le impidió seguir cometiendo errores. Le dijo a su sobrino que era mejor llegar lo más lejos posible. La noche en que su tía se negó, el niño salió de la casa en silencio, solo con su mochila. Los dos se apartaron bajo el castaño y se miraron. Esta vez, la vida solitaria y arrepentida de Amaranta se decidió. Temprano a la mañana siguiente, Úrsula encontró a su esposo José de pie a la sombra de un árbol. Estaba a punto de leerle la carta de su hijo. Decía que Aureliano presentía la muerte de su padre. Úrsula lo desató de inmediato y pidió a los vecinos que lo llevaran a la habitación. José yacía en la cama, pero no podía dormir. Quería volver a ver el mundo exterior. Así que abrió la puerta y entró en un sueño. El hijo ilegítimo de Aureliano había llegado al cuartel, para reunirse con su legendario padre. En la puerta de otro espacio, vio a su sobrino Arcadio, que acababa de bañar a su viejo amigo. Rápidamente se lanzó al río, temeroso de que la fuerte corriente lo arrastrara. Fue a la orilla y empujó la puerta del laboratorio. Su siguiente descendiente leía atentamente los manuscritos. En ese momento, vio a su rival, a quien había matado. Finalmente se encontrarían en otro mundo. Los dos se alejaron gradualmente, hasta que innumerables pequeñas flores amarillas cayeron como lluvia. La lluvia de flores creó una tormenta silenciosa, que cayó toda la noche en Macondo. Las calles y callejones estaban cubiertos por una espesa alfombra de flores. El viejo José se había muerto, pero sus restos permanecieron para siempre, en la tierra libre que él mismo creó. Todos llevaron flores para conmemorar al fundador de Macondo. Muchos años después de la muerte de su padre, el coronel Aureliano dirigió a 1000 soldados completamente armados de regreso a Macondo. El ejército local recibió la orden de resistir hasta el final. Úrsula fue sola al campamento del coronel. Sintió que su hijo, que tenía delante, era un extraño. Le aconsejó que desistiera del ataque, pues hacía mucho tiempo que no tenían una vida tan tranquila. Pero el coronel permaneció impasible, pues solo cuando Macondo fuera retomado habría verdadera libertad. Al final, lanzó el ataque según lo planeado. Úrsula fue a la tumba de su esposo a rezar. Resulta que ninguno de los dos puede escapar de las designaciones del destino. Al final, dieron a luz a un monstruo. La primera parte de la mundialmente famosa obra 100 años de soledad ha terminado. La segunda parte se estrenará en 2026. Gracias por ver el video.